otra onda. ¿A quién le has cocinado, Tomás? ¿A quién le has cocinado? Porque el otro día me dijiste que le había cocinado y me caí de culo. Le cocinaste a Sí. Ok. Le cociné cociné Verga, esa vaina, hay un nervio ahí. Ya nos rompieron la comida, le metieron vainas detectores. Fue raro. Ok. Fue raro. ¿Sabes qué? Reciente estuvo aquí sentado un gran amigo, un amigo en común, y me dice, ¿a quién más vas a traer invitado? Y yo le dije, voy a traer a Tomás Fernández. Me dice, coño, aquí vas a tener cuento para echar para encima. Soy un cuentacuento, ¿vale? Soy un Entonces, eres conocido por el mundo de la cocina porque has vivido una cantidad de experiencia. Tomás, gracias en principio, por estar aquí, tomarte tu tiempo. Gracias a ti, gracias. Cuando yo siempre lo digo en la radio, lo digo cuando converso aquí, cuando yo tengo un cocinero y viene y asiste, yo le doy muchísimas gracias porque nuestro tiempo es muy jodido. Mira, hay una cosa, lo del tiempo, ¿no? Tiempo siempre, yo estoy siempre abollado, de verdad, siempre todo el año. Siempre abollado, y si no es real, es en la mente. Ajá. O sea, siempre hay un abollito ahí. siempre, o sea, yo, por ejemplo, mañana a las 7 de la mañana tengo que estar sacando unos pedidos de 40 personas. Ok. Pero tú estás en la cabeza porque tienes que dejar las cosas armadas, pues tú tienes que llegar a 4 de la mañana, no quieres llegar a 4 de la mañana. Pero sí, siempre estás abollado. Y después el tiempo en cocina sí es mucho. Claro. Y más ahorita que estás haciendo una creo cosas, que pueden haber de mi generación de cocineros como 3 o 4 nada más, que son, creo que Edgar Leal. Sí. Bueno, Ana Belén. No, ellos son mucho más jóvenes. Más acá, sí. Okay. Son mucho más acá. Ana Belén y Paul son más recientes. Dos generaciones después. Pero Sumito sí. No, tampoco. Sumito es la generación entre Ana Belén y yo. Ok. En la primera generación está la gorda. ¿Qué? Mercedes. Mercedes, okay. La gorda es de las primeras. Es más, Mercedes es la mamá de nosotros. Ok. La Mercedes fue la cocinera de la casona para Caldera. Sí, claro. Bueno, ya. Claro. Epa. Eso para atrás. Eso es. Sí, eso es 70 y pico. Eso es 70 y pico. Yo empecé en el año 85. Ok. Son 40 años en este año. 40 años es bastante. 40 años es bastante. 40 años es una vida. Es bastante. Y es más de mi vida. O sea, es más de la mitad de mi vida. Yo tengo 56 y empecé a los 40. O sea, tengo 40. Empecé a los 17 años. A los 16, 17 años. No soy un cocinero de esos que, a mí me encanta la cocina. Lo hemos hablado. No. Y ese cuento, eso hay que dejarlo como para más adelante, porque tú sabes que hay un tema generacional hoy en día que está muy basado en TikTok y en redes sociales y en muchas vainas, donde la gente cree que el bonito mundo de la pasión de la cocina y todo eso, o sea, hay un tema, pero tú comenzaste cocinando, y eso me lo contaste en una oportunidad, a contra de viento y mareas en tu casa, ¿no? Igual fue en la mía. Sí, en un momento de rebeldía absoluta. ¿Somos rebeldes los cocineros? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que somos medio rebeldes, un poco inadaptados. Sí. También creo que son un poco psicópatas. Un poco psicópatas. Hay una locura latente constantemente en la cocina. Sí. Siempre estamos. Yo creo que el cocinero que no esté, o sea, cocinero cuerdo no cocina bien. No, es que no funciona. Y todos tenemos una medio tara ahí rara. Sí. Ahí estamos medio pegados. Porque total. Además, masoquistas absolutos. O sea, como que te gusta estar quemándote ahí, cortándote los dedos. Claro, trabajar 16 horas de pie, 52 grados centígrados dentro de una cocina. Eso no tiene ningún sentido. No. Ningún sentido. Pero además, cuando no tienes ese rush, te hace falta. Exactamente. O sea, hay un poco de masoquismo ahí en ese. A mí me cuesta agarrar vacaciones, por ejemplo. Eso es otra cosa, que nos creemos que somos necesarios para. Ajá. No, ya va. Cualquiera lo hace. De bola. Cualquiera lo hace. De bola. O sea, alguien otro lo hace. El show debe continuar. Nadie dice que sea mejor o peor, no importa. Pero alguien lo va a hacer. Alguien lo hace. No sé, los indispensables. Mi papá siempre decía que el cementerio estaba lleno de indispensables. Ajá. Está todos son. Tú empezaste sin el beneplácito de tu familia, de tu mamá, de tu papá. Costó para eso como 10 años. Ok. Trabajando en Maxim. Maxim era un café, charcutería francés en Chacao. Ok.
No sé, yo soy un No, carajito. al lado de un sitio bien famoso, el Morrison. Que Ok, claro, ay, el Morrison sí. O sea, eso sí lo conoce, ¿eh? Sitio famoso, por eso lo pongo porque todo el mundo conoce el Morrison, pero Exacto. nadie sabe qué pasó al lado. Al lado era Maxim. Era Maxim. Maxim, yo ahí empecé, bueno, ahí 10 años después de carrera, me tocó ser el charcutero y medio pastelero del lugar. Ahí aprendí pastelería y charcutería. Ok. Súper interesante, súper bonito. Y recuerdo que hubo una fiesta y Gerard, el papá de Pascal, Ok. Que Pascal no existía ya, Pascal no existía. Ok. Pascal era un bebé en Francia. Pascal para mí, por muchas razones, es uno de los mejores pasteleros que he trabajado Absolutamente, en este país. absolutamente. Pascal Y Cherans. Pascal era un bebé en ese momento. Y su papá me medio adoptó y fue muy interesante porque yo creo que yo debo todo lo que sea la cocina a Maxim. Ok. Entonces creo que mi papá algo sintió ahí porque un día hicimos una fiesta y Gerard me dijo, invita a tu papá. Que vengan, a ver, que vengan a su hijo. Claro, Y bueno, yo serví unos platos, unas cosas. Me acuerdo que hacíamos unos bolobán, unos bouchalamen, claro. bolobán de crema con pollo. Y era muy famoso por la terrine, por ejemplo. Ya va, todas Ok. las terrinas, servimos todas las terrinas. Teníamos terrinas de cualquier cosa, pateón crud, salchichones de ajo, merguez, salchichas de cerdo, ya va, era de todo. Y cuando salí de ahí, mi papá me dijo, felicitaciones, te graduaste. Ajá. Yo no sé de qué me gradué, pero él lo decidió, porque yo me había graduado de algo. Ok. Yo siempre pensé que mi papá me reprochaba que yo fuera cocinero, pero después que murió, descubrí que no es así. Tipo, además como que había cierta admiración y todo, a lo mejor yo hacía lo que él no pudo hacer. Es muy posible. Puede ser, ¿sabes? Sí. Ya, no es que quiera que ser cocinero, pero a lo mejor esa rebeldía y Sí. eso él la tenía también dentro porque, de hecho, una historia, mi papá era un malandro. Una de las primeras historias. Era un malandro. Mi papá lo botaron del pueblo, mi papá es de Tinaquillo y lo botaron de Tinaquillo. O sea, Ok. ya, fue expulsado del pueblo. Entonces, Hay que ser bien rebelde para eso, ¿viste? rebelde. Cuentan las historias que en las procesiones con los alfileres amarraba a las viejas de los velos y les prendía candela, porque además era monaguillo. Ok. De hecho, pero mira que ser rebelde, ya entiendo todo. Fue un rebelde, pero además lo botan del pueblo, el cura dice, no, ya vamos, y lo mandan a Roma a estudiar, al Pío Latino de Roma, para que sea cura. Ajá. O sea, ya lo sacan, ya Exacto. salió en 1938, no sé, 40. Lo mandan para Roma a ser cura. Allá se enamora de una italiana y le dice, ya voy a Venezuela a buscar mis cosas y regreso. Y se reencontró con mi mamá, que se conocían desde chiquito, Ok. y se casó con mi mamá. Entonces ya va, es un tipo rebelde Ahí que está. seguramente... O sea, viene una rebeldía, otra rebeldía, Claro, otra rebeldía. claro, yo creo que entonces de ahí viene. Bueno, pero además es un tipo que fue hasta ministro, entonces, Sí, bueno, claro. entonces, ¿sabes? Había una conducta. Además, los papás de uno eran viejos como de 30 años, tenían 30 años, eran unos señores, ya tenían 4 hijos, casa, carro. Vaina que no me pasa, No, mira. que no le pasa ninguno de los dos. Ya, no pasa ninguno de los dos. La única, tú por lo menos tienes casa, yo no tengo ni casa. No tengo nada. Yo no tengo nada en la vida. Ok. Quiero que lo sepa el que vaya a escuchar esto, yo no tengo nada en la nada. Pero eres feliz. Absolutamente. Duermo todas mis noches completas, siempre consigo todo, voy a donde quiero, hago lo que quiero. Exacto. Y Eso es lo funciona muy importante. bien. Entonces, bueno, sí, fíjate, la rebeldía empieza, es posible que mi papá haya visto en mí eso que él nunca pudo hacer, que fue, ¿sabes qué? Toda la mierda y, Claro. y Ya está, hago, toda la hago mierda, lo que quiera con la vida. Entonces, él ese día decidió que yo era cocinero. que te habías graduado. Sí, bueno, felicitaciones por la graduación. Y yo, bueno, también, me gradué. Y ahí comienza un Y poquito. Maxim sí fue una graduación. O sea, ya va, no ese momento quizás, pero Maxim, de hecho, el que yo cuente cuentos ahora y que en la gastronomía me conozcan como una persona que tiene cuentos, ya siempre decía que había una de las cosas más importantes cuando se servía comida, era el cuento, Ujú. era la historia que se dijera, era de dónde venía. Ajá. O sea, no lo mismo decirte, tienes un sanduchito de cordero, no, cordero lechal orgánico, o sea, ese cuento ya hace que eso valga más. Vale. Ya, La labia, la labia cordero que lechal tiene orgánico, importancia. listo. Claro. Entonces, creo que eso me lo enseñó Gerard, porque además esto sucedió, o había un contrato colectivo de alguien en algún momento, de unos abogados, y él me dijo, bueno, tú te encargas de eso, va a ser todos los días almuerzos para 8 personas, eso es tu trabajo. O
sea, de aquí hasta 6 meses usted va a hacer eso todos los días de lunes a viernes. Ok. Y él empezó siempre diciéndome, haz esto, esto y esto, y cuentas esta historia. Empezamos con platos muy clásicos. Y contábamos la historia de por qué se llamaban, por qué venían. Empezamos por la historia de por qué se llamaban restaurantes los restaurantes. Siempre teníamos una sopa por el cuento de Boulanger y los restaurantes y la restauración del alma, del estómago. Y con eso yo me quedé muy pegado y cada día conté un cuento. Y eso, digamos, y yo se lo digo a la gente, y se lo digo mucho, o sea, la primera persona que se tiene que creer el cuento eres tú mismo. Porque si no, no hay fórmula que yo tú puedas hoy en día transmitir. Creo algo que si lo crees, se crea. Claro. Creer y crear. O sea, son dos verbos que tienen que acompañarte. Te lo crees y está creado. Pasó el tiempo, comenzaste a hacer mucha carrera aquí en Venezuela, pero es que, a ver, te lo digo en un momento, yo tuve en mis manos, no es una síntesis curricular, pero sí tuve en mis manos de repente un poco el recorrido de Tomás Fernández en las cocinas. No hay 45 minutos ni 55 minutos para yo hacer un recorrido de todo lo que has hecho. Es complicado, sí. Porque has hecho un trabajo importante en la cocina en Venezuela, en la gastronomía venezolana, en la gastronomía entendiendo todo lo que viene de afuera, lo que se instaura en el país. Sí. Es decir, yo comienzo en Venezuela a ser cocinero en el momento que estamos en una Venezuela saudita. En el año 80, la revista Time dice que los ejecutivos mejores pagados del mundo son los chefs ejecutivos de Venezuela. Bueno, que eso no pasa ahorita. Ya no pasa. Teníamos grandísimos cocineros. En Venezuela estaba, por ejemplo, el chef del Elton John, que era Patrick. Claro. Patrick, un sudafricano francés. Patrick era el chef del Elton John y se vino a trabajar al Patrick. Okay. Gerard llega porque lo traen para Elector, como maître de Elector. Okay. Estaba la Economique. En la Economique había puras estrellas, o sea, ya puro cocinero estrella. De hecho, Pierre Blanchard era uno de los segundos cocineros. Exacto. Estaba Pierre Blanchard, estaba Marc Provost, estaban toda la crema y nata de franceses, alemanes, esa era la época italianos, de portugueses. De Jack, ¿sabes? Absolutamente. Okay. Entonces, digamos que esos tipos eran como unas estrellas. No había nadie que se les acerque, o sea, ya eran estrellas realmente. Yo fui aprendiz de Frank Müller, por ejemplo. Okay. Además, mucho vicio entre ellos, mucho vicio. Frank, yo no creo que exista Frank Müller, en serio no creo que exista. Si existe, la vodka es el mejor conservante del planeta. Pero es un mundo también, el mundo del cocinero es un mundo muy viciado, muy vicioso. Muy vicioso. Porque aguantar esa cantidad de horas, sí. aguantar esa cantidad de presión, yo, bueno, como te decía antes, no tomo, no me drogo, no. Yo tampoco. O sea, de verdad, demasiada sanidad, creo que tengo demasiada droga, demasiada vaina para... En mi vida diaria, para estar metiendo más cosas. Claro. O sea, los estados alterados... Hay una adrenalina natural que tenemos y que los eso estados alterados yo los mantengo en su lugar. Exacto. O sea, eso que... Y he probado todo, se puede decir. Lo último, ayahuasca, por ejemplo. Entonces, es un estado alterado importante. Sí. Pero bueno, verga, a mí me da miedo esa vaina. Bueno, o sea, después me da miedo. De la ayahuasca. Interesante. Pero bueno, nada, empiezo en Venezuela en ese momento. Y de hecho empiezo en el Caracas Hilton. Okay. Con Frank Müller, justamente. Ahí estaban, además, él tenía 3 cocineros alemanes muy duros. Como historia, el primer trabajo que yo hice en Caracas Hilton, después de haber empezado como un aprendiz de cocina en algún lado, que lo contaremos después, había un chef alemán que llamaban Banana, un gordote así, okay. Blanco todo, era todo catire, o sea, ojos catires, pelo catire, piel catira, alemán, pues, que hablaba medio machucado al español y me mandó a limpiar un saco de ajo. Joder. Un saco de ajo, 40 kilos de ajo. No. Son 3 días limpiando ajo, las uñas por dentro ya ardían, se pusieron verdes, claro. Te picaba todo. Y 4 días después me dijo, eso que está ahí es una peladora de ajo automática. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? O sea, yo sí ahí me lo enfrenté, ya, usted es el chef, pero no me jodas, pero es esta tortura. Claro. O sea, bueno, tienes que aprender, ¿no? Puedes ponerme media hora pelado ajo y aprendo. Y después vamos y pelamos en la máquina y que hace la vaina. Claro. Tú me estás pagando a mí para que yo venga. Técnicas tampoco. Una técnica tonta bueno, pero así funcionaba.
Ese fue mi trabajo número 1 remunerado en cocina. Bueno, ¿No te acuerdas cuánto ganabas ahí? Sí. 17 bolívares semanales. Ok, eso todavía no teníamos tantos ceros menos, no teníamos No, nada ya menos. va, eso ahorita son como 30.000 billones. Más o menos. Sí, eran 17 bolívares semanales. Sí, porque ganaba eso, 50 y algo. Ok. 50 y algo mensual. Mensual. Sí. Después eso se transformó, eran como 500 y después, o sea, pero además ahí era tercer ayudante. O sea, en la escala de un hotel 5 estrellas manejado por alemanes además o por franceses, hay todas las escalas. Para los que no conocen la cocina es lo más cerca a unas Fuerzas Armadas. Totalmente. Donde hay Rangos. empezando por el chef, que normalmente hay un chef ejecutivo, luego baja a chef, después hay chef de partidas, que son como digamos los jefes de estación. Exacto. Después hay jefes de estación, entonces cada uno tiene salseros, pantristas, no sé, cocineros de línea. Sí, sí, es un tema de jerarquías y rangos. Cocineros ahí. Y segundos cocineros, primeros ayudantes, segundos ayudantes y terceros ayudantes. O sea, allá abajo, del de abajo, del de abajo, del de abajo. Ok. Pero te pateaban y te daban una chaqueta limpia y un delantal limpio todos los días porque llegabas y en Hilton tú tenías un número y te daban una chaqueta que te quedaba perfecta y eso era increíble. Yo no sé cómo se manejaba, pero eso era perfecto. Todo el mundo uniformado, pepito, gorro alto. Impecable. ¿Cómo se llama? El sí, pañuelo que se usa. De hecho, se ha perdido tanto eso que Con mi pañuelo, delantal largo además, delantal que llegaba casi hasta el piso porque tapaba completamente porque era un uniforme de protección. Claro. O sea, eso que ahora usamos camisas manga cortas y de telas dry fit ligeras y ya, eso que valga la cuña para el señor Luis Richie de Veste Blanca. que valga. Y gracias Luis siempre por mantenernos impecables pepitos. Pepiados nos mantiene. Exacto. Entonces, bueno, eso, ahí había muchos rangos y a uno lo pateaba. Cosas interesantes que pasaron en Hilton. Bueno, primero, era el gran hotel, era uno de los grandes hoteles de la ciudad, de la capital. No eso sé, que es 85, por 85, ahí. Año 85. Personajes que recuerde haberle servido Charly García. Charly García en la piscina. Okay. Que no se lanzó, pues ese carajo se lanzó porque la piscina estaba más alta. Entonces, ese carajo tiene una historia que se lanzó en piso 8. Ya. Piso 8 que llevó en la piscina. Ahorita cumplió creo que 20 años del lanzamiento estuvo viral. Sí, estuvo viral. Entonces, pero bueno, con su bigote bicolor y ya yo escuchaba a Charly, por supuesto, y fue bonito atenderlo porque ese día me habían mandado a la piscina. Tú tienes que decirme ahora más adelante porque yo tengo cuento de la cantidad de gente que tú le has cocinado personal, pero déjalo para luego. Buenísimo. Más adelante, déjalo pero para luego. Charly fue un personaje que se le cocinó, además hablando con él porque me tocó en la piscina, en el self-service de la piscina, ¿sabes? Donde estás en la estación de huevos y haces omelette. Típico hotel. Esa me encanta, ¿sabes? Es buenísimo. Además, me encanta. Yo no sé por qué a los cocineros ahora le tienen tanto miedo a esa estación tan bonita. A mí además tienes tu mise en place lista, los huevos batidos, la broma, tienes todas las cosas que llevan los omelettes, un sartén que está perfecto, que tú curas además, exacto. Lo curas. Y desde la mañana ya haces las crepes, ya haces las panquecas, ya haces... Man, era maravilloso. Eso es divino, eso a mí me encanta. Bueno, nada, él llegó y recuerdo, fue un omelette con hongo, cosa muy básica, pero que además se quedó ahí como, era argentino, ¿no? Entonces, sabroso, pues. Okay. Tipo que hablachento, chévere, un tipo dentro de su timidez. Un tipo que arrecho que esa gente, o sea, tú juras que, bueno, Charly García debe ser el tipo más extrovertido del mundo y tal, y no lo son. No lo son. Pasaba mucho con Freddie Mercury, por ejemplo. Claro, son dos tipos súper, se trancan ellos. Sí. Por eso digo, dentro de su... Michael Jackson era otro. Absolutamente. Entonces, bueno, ese fue como que de los primeros. Y ahí, fíjate que eso es bien... Después yo quería tener mi chaqueta. La chaqueta, o sea, yo por eso no entiendo esos cocineros que andan por ahí y patean el uniforme. Bueno, creo que ningún uniforme se debe respetar. Ninguno. Creo que cuando te ponen un uniforme, respeta ese uniforme. Claro. Pero sí, cocinero en franela, con un delantal arriba, bueno, sí, está de moda, o en camisa, o lo que sea. Yo respeto a la Filipina, me gusta la Filipina. Pero, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, porque yo lo reclamo. Si vamos a hacer producción a puerta cerrada, podemos hacerlo en franela con un delantal. A puerta cerrada, a servicio cerrado. Es que yo no creo que no. Tampoco. Yo creo que, o sea, si estás en las Fuerzas Armadas, por decir una cosa, tú no te quitas el uniforme para ir a hacer otra cosa. ¿No? Ajá. Y además, si te lo ensucias, te regañan. Exacto.
Yo formo peo por los uniformes sucios. Tomás, no tienes idea. El uniforme te regañan. Ayer, justamente, Somo levantó una olla que estaba llena de hollín, se la pega a la chaqueta, que se le dijo, hermano, te manchaste, ¿no? O sea, va jocosamente, te manchaste. Oh, no tienes para cambiarte. No, pero ponte algo, no sé. No, eso a mí me hace un efecto visual terrible. Un ruido horrible. No, terrible. Entonces, bueno, te pusiste de pelear tu chaqueta. Ajá, pero esa era una chaqueta que no era mía. Era una chaqueta que yo tenía del hotel. Y siempre pensé en mi chaqueta. De hecho, recientemente una persona que fabrica chaquetas me dijo que estaba haciendo un trabajo sobre la historia de la Filipina en Venezuela. Ajá. Y yo le dije, no, vale, ya va, porque ella me dijo que no, que el primero fue no sé qué quién. No, Ita, me habló de Ita. No, le dije, no, vale, no, ya en el 86 ya había casas de uniformes que vendían chaquetas de cocina. Sí. Entonces le dije, bueno, a lo mejor Ángel Lozano te puede decir que salió en televisión con chaqueta de cocina desde el día 1. Que además creo que es de los pocos que está vivo que hayan tenido programas duros de televisión. Sí, claro. En ese momento también había mujeres que eran importantes en la televisión. Estaban las morochas, estaba la perfecta ama de casa, no sé si... No, bueno, yo soy un carajito. Ok, la perfecta ama de casa era una señora que se llamaba Ana Teresa Cifuentes. Ok. Y era la perfecta ama de casa. Coño, esa vaina lo hace uno viejo, pero yo trabajé con la perfecta ama de casa. ¿En serio? Sí. Aquí en Paseo de las Mercedes había un CADA y ahí montaron una cosa que se llamaba Delicada. Y era un deli dentro del abasto. Ok. Y hacían patés, terrinas, y yo hacía unos patés famosos de quesos. Ajá. Nada, eran ricotas saborizados, ricota con pimienta, entonces salió queso de pimienta, ricota con nueces, no sé cosas, ricota con dulce, salía, se hacía mucho y yo le vendía con Ana Teresa Cifuentes, trabajábamos juntos en su casa y hacíamos esas cosas para Delicada. Okay. Y ella era la directora de Delicada. Otra historia más de Tomás Fernández. Sí, Ana Teresa Cifuentes me hizo muy olvidado de Ana Teresa. Oye, lástima que ya no existe esa señora porque además era una bellísima señora. De hecho, si me preguntaría, mira, podría parecerse a Valentina Quintero, Ana Teresa Cifuentes, un poco. Con las diferencias de lo que hacían y todo, pero Ana Teresa era una mujer muy como Valentina. Okay. Una tipa chévere, divertida, echada para adelante en los 80. Entonces, bueno, eso fue muy bonito. No sé en qué año trabajé con Ana Teresa, no lo recuerdo muy bien porque debe haber sido algún paso entre el 85 y el 87. Ok. Más o menos por ahí. Yo estaba carajito, tenía como 6 años todavía. Yo después de salir del Hilton, me quedo como en el aire. Una amiga me dice, coño, yo tengo un amigo que es cocinero. Su amigo era un francés que se debe estar vivo todavía porque era bastante joven, Marc Audiver. Okay. Marc Audiver era el chef del Country Club y ella me dice, ve de mi parte a hablar con Marc. Marquitos, como le decíamos después en los bajos fondos, Marquito estaba muy frikiti. Muy frikiti, muy frikiti, porque además era un chamito así francesito, pues, pero muy loco, muy loco. Y en Venezuela de los 80, en la Venezuela saudita, donde todo estaba a la mano. Muy loco. Pero Marc, yo fui a pedirle trabajo al country, que me dijo, oye, yo no... ¿Pero qué tenías tú? ¿19, 20, 19, 18, 19. Exacto. Le digo, quiero trabajar contigo, me manda tu amiga tal, me dice, coño, pana, yo te diera trabajo, yo me estoy retirando de la cocina. Me voy a dedicar solamente a manejar publicidad, gastronomía publicitaria. Okay. Entonces no quiero trabajar, yo estoy harto de la cocina. Pero yo pertenezco a un grupo de cocineros franceses en Venezuela, que son los franceses fuera de sus fronteras, que se llama Le Toc Blanche. Y bueno, son mis amigos. Vamos a hacer una cosa, vete donde Pierre y dile que vas parte mía. Claro. Y bueno, nada, empecé con Pierre Blanchard, sería 86, 87. Empecé con Pierre Blanchard en Nicaragua. Eso fue hay muy historia. Duro. Eso fue muy duro. Hay historia. Eso fue muy duro. Bueno, pero es que las personas que vienen de la escuela de Pierre también aprendieron muchas cosas. Pero llevaron mucho, pana. Pero llevaron mucho pana. Ahí nos insultó todos los días, lloré. Todos los días. Además, el Nicaragua, los que los conocen, está hacia Guarenas. Exacto. Había que viajar hasta el lugar, o sea, era complicado. Además, él hablaba muy mal español. Y me metí en un curso de francés para poder entenderle al chef. Okay. Y a los 3 meses me votó. Me pateó. Solía pasar. Me votó, me dijo, fuera de mi cocina, sudaca de mierda. O sea, así además. Sí. Vete de esta vaina.
No, pana, pero ya, si yo he hecho todo lo que me has dicho, ahí hay un cuento de esa perfección de esos cocineros. Fíjate que yo creo que eso ya no sucede. No sé si, yo no creo que eso suceda ya. Él hacía una trenza de mero y salmón, cortaba los trozos de mero y salmón en una forma específica y los trenzaba. Y eso iba al vapor. El vapor estaba, bueno, no sé, como a 1,60 m. Yo no mido mucho, mido 69, o sea, me llegaba a mí al cuello, o sea, y yo tenía que meter el plato en el baño de María ese, al vapor ese, trancarlo, que además me quemaba todo, por supuesto, cuando levantaba la chaqueta se levantaba. Y él me manda a poner la trenza en ese lugar, me dice, saca la trenza, cuando saco la trenza, la toca y lanza el plato con trenza y todo, y me dice, Joder. esto es lo que tú sabes hacer, no es que eso se pasó. Que además yo nunca, o sea, hoy en día yo no entiendo qué puede haber sucedido con eso. ¿Por qué dice él que se pasó? O sea, una cosa que estuvo al tiempo que él me pidió, que estaba al vapor, o sea, ya va, ¿cómo se pasó? Bueno, Pero él metió el dedo y dijo, se pasó. esas vainas a veces uno se las queda guardada y Y ya, yo he tratado de entender cómo se pasó, o sea, qué pasó y no. no. O sea, yo lo hubiera pasado, nadie se hubiera dado cuenta, Pues, nadie se hubiera dado cuenta, además. muchas veces puede pasar esto por temas de el ego. El ego. El ego, yo constantemente lucho contra el ego para no perderlo. No, claro, claro. Para no perderlo. No, el ego es algo. Pero el ego manejado. Claro, no, pero el ego es riquísimo. El ego es riquísimo. Divino. De hecho, en mi reciente trabajo, bueno, los que me conocen más o menos saben que tengo ahorita 2 trabajos. Trabajo en una arepera. Ajá. Alaska. Alaska, una de las areperas más conocidas en esta Sí, ciudad, así que es todo una el mundo arepera tiene que de más o menos de 50 años de 50 años. existiendo. Está en la Candelaria y está en el dark side de la Candelaria. Exacto. Está en la frontera, Ajá. en la triple frontera. Es como nuestro Tepuy, pues, como nuestro, Exacto. como el Raiba, pues, es la triple frontera. Y Alaska, con todo que me produce muchísimas emociones y que la quiero muchísimo además, Alaska me estaba matando el ego. ¿Por qué? Bueno, porque es una arepera, Ya está. porque es una arepera. Y yo crecí con un tipo que le metía el dedo al salmón y al aroma y decía que se había pasado. Exacto. O sea, yo crecí con esa, además, después estoy tatuado por el Sega, que eso también es una historia. Claro, ahí bonito. Tatuado sobre algunas cosas que además hoy en día te haces el sordo, el mudo, el ciego, porque no podrías mantenerlas. O sea, y me hubiera guindado una cuerda, o sea, me hubiera matado, porque no vale la pena ni siquiera discutir ese tipo de cosas, porque nada, la perfección, creo que en la cocina la perfección no existe, ni existirá. No existe ni existirá, es correcto. Creo más bien en hacer cosas ricas, a veces pasadas, a veces más quemadas que otras, a veces, pero si se hacen con amor, con cariño y con fuerza, se logra. Yo probablemente te entienda mucho con ese tema de ego, sobre todo porque estamos en un ámbito, yo también me manejo en un local, y probablemente yo hubiese siempre, o sea, el sueño de todos es tener un servicio controlado, con un número de mesas controladas, con un horario es más, incluso probablemente con un horario francés, de atención francesa, Claro. hasta las 3 de la tarde, 3 y media, y luego volvemos a abrir en la noche. A las 6 de la tarde otra vez vuelve, Exacto, y es de lunes a sábado, el sábado de la noche nada más, el domingo libre. Exacto. O sea, todo ese cuento francés. Todo eso nos interesa, pero estamos en un país donde una vez yo le hice una pregunta y te la voy a hacer a ti. ¿Quién es el mejor chef? El que mejor cocina en Venezuela, ojo. ¿El que mejor cocina o el que más factura? Ok, claro. El que más factura puede ser José, el de Cachito. Gran amigo, ¿cómo factura si es loco? Creo que factura. No sé si ganará mucho, pero factura. Vende. Tiene unas tiendas bravo por José. Sí, vale. Y además lo ha logrado. Hay gente que dice, bueno, pero es que al final no estábamos haciendo el trabajo, pero la cocina es todo. Yo catalogo cocina desde el restaurante con estrellas hasta los perros de rulo que es la presea. Voy a eso. Para mí, el mejor cocinero de Venezuela, con largo rato sobre cualquiera, es Francisco Benante. Ok. Coño, Fran, te quiero que jode, pero es que Fran, primero, es un tipo bien obsesivo con su cocina. Y luego, en su restaurante, ahorita hace absolutamente todo. Su charcutería que se sirve, sus quesos que se... O sea, todo porque lo es que hace. tiene un trabajo de investigación previo. O sea, ahí hay un back.
De hecho, si aquí hay alguien que merecería estar en todas las guías, en todos los premios y en todo, es Francisco Avelante. Venezuela pudiera tener un restaurante con estrellas Michelin. Sin duda. Sin duda. Y es Francisco Avelante. Ok. Por encima de otros, o sea, a ver. Sí, ya va, porque, bueno, ok, podemos decir que Cordero hoy en día tiene unas condiciones que hace también sus productos y cría sus corderos y siembra sus brotes, y que es una de las cosas que te hace tener un lugar, sostenibilidad. Pero Frank es el primero, pana. Frank lo logró, la Casa Bistró. Bueno, ¿y cuántos años tiene la Casa Bistró también? Ahí voy. La Casa Bistró por lo menos 10 años debe tener, por lo menos, no sé. Y ahí, o sea, nunca ha tenido un bajón. Fíjate, casi desapareció en la pandemia. Casi. Y ese intelecto de Frank, esa constancia de Frank, además tengo entendido que peleando con sus socios porque dijo, vamos a vender empanadas. No, pero ya va, te volviste loco, o sea, la Casa Bistró. Vamos a vender empanadas. Y hoy en día las empanadas de Frank, ¿sabes? Chapo. Sí, pero porque la gente también termina de entender el mercado. Yo creo que nuestro trabajo no es solamente hacer un plato muy bien servido, con la temperatura ideal, claro, con el término ideal, sino entender el público. Hay otros cocineros que también admiro muchísimo por diferentes cosas. También hay muy bueno de una generación un poco más reciente. Yo admiro mucho el trabajo de Víctor Moreno. Lo admiro porque es un tipo que se monta y la logra. Total. Admiro mucho el trabajo en Mérida de Nelson. Claro. Yo he comido cosas de Nelson que me hacen llorar, pana, de verdad. Sí, porque tiene sazón de abuelas, ¿sabes? No, y maneja la vaina como un 3 estrellas. Sí, sí. Ahí, en un sitio chiquitico en Mérida que no hace mucha bulla, considero que Nelson es un cocinerazo. Ok. Después, no tengo muchos amigos en la cocina, pero digamos que ellos para mí sobresalen con Fran de una generación, Fran con un proyecto, Fran con una idea, Víctor como un cocinero muy integral, que además conoce mucho, que además ha trabajado con grandes en el mundo, total, que además para mí es una lástima que Moreno haya cerrado. Sí. Para mí es una lástima que Moreno se haya acabado. Hay muchas razones. Porque además fue de cierta manera una cuna para todos los cocineros que... Sí, hay razones externas, sí, que de repente me no valen la pena. Un poco, quizás no tanto como él, pero sí. Claro. Me entristece. Fue su pero estimado, sí, ¿no? en Mérida yo considero que pero aquí históricamente, Castro, a ver, Nelson Castro, por supuesto. Increíble. Pero aquí, y fíjate, personas que se han ido, pero aquí, hablar de Carlos García, por ejemplo, hablar de Federico, sí, yo te voy a decir una cosa. Chelsea. Ok, no quiero hablar mal de nadie en ningún momento ni nada, a lo mejor digo alguna cosa que no, pero fíjate, Carlos, considero que es el cocinero que hace los platos más correctos de este país. Más correctos. Vamos a separar ahora correctos y divinos. Ok. Son dos cosas que a veces se logran agarrar de la mano, a veces no. Carlos tiene una escuela impresionante para hacer platos súper correctos, pero pocas veces me acuerdo de algún plato de Carlos. Ok. No queda en la memoria. Yo me quedé con algunos. Bueno, yo trabajé en Malabar 5 años. Federico, wow, qué envidia le tengo a su intelecto. Federico es un estudioso, pana. Bravo, Federico, eres un estudioso. Sí. Bravo, Federico. Yo le tengo un cariño a Federico. Bravo, Federico. Muchas cosas. Pero se parece demasiado a Elena. Bueno, el hijo de Elena Ibarra. Se parece demasiado a Elena. El hijo de Elena. Admiro a Elena un montón. Un montón. ¿Cómo no quererla? Porque los dos son además unos estudiosos de la gastronomía. Son unos científicos, son Ferradria de Venezuela. Sí. Los tipos trabajan, hacen, mezclan. Recuerdo alguna vez Elena hacer una cena con tubos de ensayo donde mezclaba una bruja extraordinaria, bravo, un alquimista. Bravo Elena, por eso, ¿no? Pues, hay muchas otras personas, pero Edgar Leal también. Edgar también tiene una escuela. De Edgar recuerdo algunos platos, fíjate, de Edgar recuerdo algunos platos interesantes y me orgullecí mucho cuando creó aquella reina pepiada en lonjas de... Ajá. De hecho, algún día la voy a copiar, pero de otra manera, porque voy a montar un negocio con eso. Okay. Sí, Edgar, recuerdo unos platos que... de hecho, Edgar, en su uso con los aceites, de hecho, todavía
es muy ochentoso en eso Ok. y sigue usando aceites de colores y cosas de colores con aroma. Sumito, Héctor. Sumito, eh, bueno, Héctor, fíjate, Héctor entra en un renglón también aparte. sí. Pero es que ahí Héctor hay es como un una filosofía. máster, pan. hay una filosofía Máster. de vida, de trabajo. Máster. Sumo lo quiero que jode. Coño, pero Sumo no sobresale tanto como cocinero, sino que es un comunicador excepcional. Entonces, él gana con el cuento. Claro. Ya va, me vende lo que quiera y se lo voy a comer. Aunque tengo recuerdos hermosos de algunos platos de Sumo en Catay, ¿se llama? Catay, claro. En Catay. Tengo unos recuerdos de Sumo. Yo trabajé Catay. en Sibaris. Ok. Y Muy con Sumo, poquito. fíjate que con Sumo trabajé en algún momento. Yo en algún momento de mi vida tenía un catering que se llamaba Cocina de Inspiración. Ok. En el CCT, sí, en el CCT, estaba un lugar, pero no me acuerdo si era en el CCT. No sé. Sí, no, pero sí, casi seguro que sí. Que Coño, los años, Tomás. sí, se llamaba, bueno, el chef era Frank Conde. Y Sumito era el ayudante de Frank. Ok. Entonces fuimos para allá a hacer un festival, que además fue hermoso, ya va, fue un festival hermosísimo. Ahí conocimos a Frank, porque conozco a Frank en un programa de televisión en el canal MRCTV. Marieta Santana tenía A un puerta programa cerrada. A puerta cerrada. Y hablaban de los cocineros y Frank fue como el moderador, porque además Frank Conde ese sí le gana a los estudiosos. Sí. Ese es el estudioso de los estudiosos. Ese es nuestro filósofo. Pero esa nuestro... vaina tiene que ver con un tema también de generaciones, porque antes la gente como que leía mucho Bueno, más. nos obligaban a leer, claro. pana, nos obligaban a leer. Ahora, Claro. ahora cualquier cosa llega y buscas en internet. Hoy justamente, mira este cuento. Me dicen, chef, prueba este chimichurri. Le digo, ya, esto no es un chimichurri, sin probarlo. No, ¿por qué? No, yo veo ají dulce y ya, ¿de dónde sacaron los argentinos ají dulce? Exacto. O sea, ya va, esto viene de Argentina, ¿cómo que tiene ají dulce? O sea, ¿de dónde apareció este ají dulce? Ok. Entonces, vamos perdiendo un poco, vamos perdiendo. Mira, ¿por qué me fui para el chimichurri y eso? Por el control de los estudios. Ajá. Antes a uno, nada, y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a meter en internet. Yo no sé la receta del chimichurri real, pero estoy seguro que lo lleva ají dulce. No, ají dulce no va a llevar. Es más, voy a dudar que lleva cebolla. Epa, vimos 20 recetas de chimichurri y ninguna lleva ni cebolla Ni ni ají. ají. Ok. Lleva pimentón en polvo, es lo que lleva. Ok. O sea, o algún tipo de paprika, algún Paprika, tipo, sí, baturro de esto. alguna cosa de esa. Vinagre, aceite, perejil. Extrañamente lleva cilantro. Extrañamente. Que es raro. Es muy raro. Pero lo que lleva es ajo, perejil, aceite, vinagre y paprika. Ok. Ahí no hay cebolla en ningún lado, no hay dulce en ningún lado. Pero además, si lo ves, ¿para qué se utiliza? Es por una carne. ¿Cómo va a llevar una cosa? No tiene. no. Orégano. Ok. Sí, es que no. Porque lo que lleva es una. ¿Qué hace el ají ahí metido? No, nada. Es De muy repente, raro. si hubieses hecho algo allí, un mojito con un Entonces, pescado. póngale mojito. Exacto. Que además, eso es chimichurri, no sé qué cosa. Igual No. que pesto. Eso es pesto de cilantro. Respetemos al pesto. El pesto. Respetemos al pesto. El pesto Ponle de novela. atención, ponle lo que tú quieras, claro. Siempre. El de los piñones. Piñones, parmesano, aceite Ya de oliva y Albahaca. albahaca. Listo. Y albahaca, además, en algunos sitios la hacen con la albahaca cruda, en algunos sitios con la albahaca blanqueada. Creo que la blanqueada tiene mejor efecto porque se oxida mucho menos. Claro. Entonces tiene un tiene tiempo una de duración duración. más Claro. importante. Hoy también, justamente, con eso de los estudios, estaba mi pastelera hoy haciendo unos croissants y se le pega en la masa con la laminadora, se le calentó la masa, llora, patalea, le digo, ya va. ¿Cómo haría croissant Karen? No existe electricidad. Claro. Eso era a mano, men, eso era a mano, ok. Sin duda, los croissants bellos que conocemos hoy en día, con esas capas perfectas, Bueno. Ok. con maquinados, Se perfeccionó. sin duda, se perfeccionó. Claro. Pero croissant es una masa que tiene que olerte a mantequilla o a grasa, que tiene que Yo amo romperse, croissant. que tiene que mancharte la camisa cuando lo Sí. de la amiga. Entonces le dije, tranquilízate, chama, no pasa nada. Ey, déjala ahí, que se enfríe, déjala que haga, y le vuelves a dar, no pasa. No, que se le va a romper una capa. Olvídese de eso, tranquila, ponle harinita arriba, dale, déjala reposar, ella va. Pero los chamos ahora no leen y no tienen esa información. Con mucho TikTok. Es un trabajo que estoy tratando de hacer.
¿sabes? No sé, la ensalada César le ponen lo que les da la gana. Pobre César, bueno, el que le inventó, que no se llamaba César. Tengo entendido que es un mexicano, además. Es posible que se haya llamado César. Puede ser, Sí, ¿viste? es mexicano, es mexicano. De hecho, alguien pasó por México estos días y me dijo, mira, estoy en el lugar donde inventaron la ensalada César. Okay. Y dije, caramba, qué bueno, porque fui a Nueva York un día a un sitio que decía que ellos eran inventó la ensalada César. Pero no. Seguramente, sabes que el conocimiento está por ahí, en el aire, ¿no? No sé si me dices esa información. Sí. El conocimiento, si aquí agarramos ahorita unas antenitas de televisor y prendemos un televisor, vemos televisión de Venezuela, pero si ponemos antenas más grandes, vemos televisión del Caribe. Claro, unas antenas más grandes, vemos televisiones de otros lados. Está en el aire. Igual las ondas de radio. Aquí podemos agarrar la radio del planeta si nos da la gana. Sí. El conocimiento está de la misma manera, solo que hay que poner las antenas adecuadas. Eso es todo. Si tienes la antena adecuada, si pones unos bigoticos, el conocimiento es aquí nada más, aquí, esto que está aquí. Si esos bigoticos lo pones un poquito más allá, ahí baja, claro. Si le pones unos papeles de aluminio así a los lados. ¿Quién no hizo eso? Un papel de aluminio, ¡pac! Agarras otra onda. ¿A quién le has cocinado, Tomás? ¿A quién le has cocinado? Porque el otro día me dijiste que le había cocinado y me caí el culo. Cocineros, a personajes que le he cocinado. De Venezuela, por lo menos a los últimos 4 presidentes anteriores, bueno, hasta Hugo Rafael. A Hugo Rafael le cocinaste a Chávez. Sí. Ok. Le cociné a Chávez, le cociné a Luis Herrera. Verga, esa vaina, hay un nervio ahí en ese momento, ¿no? O sea, nos rompieron la comida, le metieron vainas detectores. Fue raro. Ok. Fue raro. Pero hay una persona que prueba la comida antes de él. Sí, no, además había todo como un enlace de cómo llegar a la comida. O sea, fue un conflicto. Ok. Fue un conflicto. Con el único que hubo ese conflicto. Bueno, él y Fidel Castro. Son los únicos que cocinaste a Fidel Castro también. Cuando Carlos Andrés Pérez agarró la presidencia, le cociné a Fidel Castro porque él inauguró el Eurobuilding. Ok. Y en Maxine, yo era el pastelero de Maxine, charcutero, y le hicimos los desayunos a Fidel Castro, y también le metían a los croissants y a los cachitos y a los pastelitos, le metían detectores de metales, le metían cosas. Y los qué jodido, ¿no? Pobrecitos. Y personalidades. Personalidades. A Rihanna. Sí, a Usher. A Rihanna. Bueno, con ellos estaban personajes que quizás no son tan conocidos, pero sí más famosos que ellos. Ok. Por ejemplo, ahí estaba un personaje que fue el que descubrió a Justin Bieber, por ejemplo. Okay. Que descubrió a Usher. Estaba ahí. Pasamos una semana cocinándole. Además, cuando le íbamos a cocinar a Usher, eso era una finca en Costa Rica, que es de los lugares donde le he cocinado, digamos, a los personajes más importantes. Ok. De todos los ámbitos. Presidentes, cantantes, empresarios, quizás narcotraficantes, porque era una casa que tenía la módica suma de $22,000 el día para estar ahí. Lo que yo gano por hora, pues. Cuando tú puedes gastar $22,000 el día, no sé cómo es el flujo de caja de esa gente. Nada, por Dios. Eso sin periquitos. Porque, por ejemplo, con Usher y con varios de ellos, esto está en Cartago. Cartago está en el centro de Costa Rica. Todo el mundo va a Costa Rica pensando en la playa y ahí no hay playa. No. Eso está en un volcán a 2.500 metros de altura. Hace frío, tú ves que la gente llega en short y se está muriendo de frío a las 2 horas. Y ahí llegan para la única manera de trasladarse rápido a cualquier playa, que es helicóptero. Ok. Que si alguna vez te montas en un helicóptero, y bueno, puedes tener más o menos idea que por hora cuesta una suma también tan absurda como la de esa casa. Claro. No sé, un helicóptero debe costar como $3,000 la hora de vuelo. No sé, bueno, tú verás. Ahí se paraban esos helicópteros en la mañana, se quedaban todo el día y en la tarde se iban si el señor deseaba o no ir. O sea, ellos alquilaron todos los días los helicópteros y de los 7 días fueron 2 a la playa. Todo esto, o sea, haber cocinado a gente tan importante, como yo te decía, a mí me parece que tiene como un tema siempre de una emoción, un morbo, un riesgo. Sí, mira, estamos tímidos. En esta casa era muy interesante porque además le cocinaba durante una semana, o sea, no fue una cena. Ok. No, o sea, con Usher. Cántate algo ahí, pan. No, espérate, es que muy parecido. Usher nos dijeron, la productora nos dijo que no lo podíamos ver a la cara. Mira, pero qué pretencioso. Es el Dalai Lama, weón, el Dalai Lama. Qué pretensión. Pero no, era mentira, ya va.
Osher llegaba en la mañana a la cocina solo, además, porque andaba con un grupo de gente que todos se quedaban pegados hasta las 6 de la mañana, y él llegaba siempre muy temprano. Aunque se acostara tarde, llegaba muy temprano. Tipo con un ritmo de vida súper... Claro. Bueno, por eso son exitosos. Sí, sí. Él llegaba como a las 7:30 de la mañana a desayunar y me preguntaba si podía cantar. Wow. Porque él me decía, yo quiero cocinar contigo. Haz lo que te dé la gana. Yo quiero cocinar contigo. Bueno, dale, porque es que yo traje unos ingredientes. Mira, estuve en Brasil la semana pasada y me gusta esto para el desayuno, no sé qué cosa. Vamos a hacer estos huevos con este ingrediente, pam, pam, pam. Y bueno, Osher fue interesantísimo. Claro. Ahí también hubo personajes muy necios. Esto fue más bien muy de pinga. Pues. Okay. Muy cool compartir con él. He cocinado para personajes muy chocantes, muy... Yo también. No los merezco mencionar, pero... De hecho, hay esta película muy famosa, El Menú. Claro. Sí, bueno, sí, provoca. Sí, sí. Tengo para llenar el restaurante. Sí, tengo para llenar el restaurante y darle pelo a pelo. Y sobre todo el tema de que como tú eres cocinero, entonces tú... Eres su esclavo. Exacto. Eres su esclavo. No. Entonces hace lo que a mí me da la gana y qué hora tienes tú y que esto llegó frío, está caliente, esto está azul, esto está verde. Esa lista es mejor no mencionarla porque... he cocinado para músicos, oye, de los grandes músicos de Venezuela quiero muchísimos. Porque además fui cocinero de La Grota, una pizzería en el Latillo, donde estuvieron los grandes del jazz de este país, o sea, todo se les cocinó. Pero además, en algún momento trabajé para el Festival Internacional de Música de Latillo. Okay. Porque mi padre fue el fundador, entonces yo me tocaba taquilla, protocolo y algunas veces cenas para estos personajes. Se le cociné, no sé, a Rubén Blades, le cociné a Cheo Feliciano, a los dos, a José Feliciano y a Cheo Feliciano. Okay. O sea, al ciego y al no ciego. Exacto. Le cociné a Rostropovich, que es el más grande de los chelistas del planeta. Grandes músicos de verdad, nivel cámara, nivel, no sé, a Dudamel. He cocinado para muchos personajes culturales. Pareciera que por ahí le cociné recientemente, se rumora. A alguien de algún cartel importante de Colombia. Dios mío. Pero tú no sabías. No, ni lo sé. Ok. Me dijeron, no, vale, ese tipo es el tal de tal. Ok. No, ya, acá como... Sí, y bueno, y podría ser, porque además, una casa que es un búnker, llegas, te dan cámara, broma, te miran, pum, ¿por dónde vas? El teléfono. Sí, una vaina ahí toda, Bueno, fui a hacer un trabajo, ni siquiera era una comida para él. Fíjate qué interesante. Él me contrató para que enseñara a sus cocineros unas cosas. Ok. Pero en los 3 días que estuve ahí enseñando a su cocinero, él dijo, yo quiero comer lo que tú haces. Pero qué nervio también. O sea, pero sí, en ese momento tú no sabías. No, ni idea. De hecho, ni le importó cuánto cobré, ni le importó nada. Qué sabroso. No le importó nada. Pero un tipo muy triste. Sí. Porque comió siempre solo, pana. Claro. Pues es horrible. Al final tú puedes... A ver, no todo aquel que tiene o goza el beneficio del dinero, de la fama y de los famosos así, bueno, fíjate, este es un personaje que cocinamos muchos cocineros. Hace unos 12 años, 15 años, tuvimos un personaje aquí. Ya sé. Cuyo nombre no vamos a mencionar. Bueno, podría mencionarlo porque sabes que además lo quiero. O sea, un tipo que lo aprendí a querer. Ok. Diego es un tipo de verdad que aprendí a apreciar. Porque además muy triste, pana. O sea, Diego me decía, no te vayas. Quédate jugando quédate jugando ping-pong conmigo. No te vayas, pana, quédate. Y jugaste, claro, ya va, jugábamos pool y jugábamos, echamos, además en mesas de pool de verdad, en mesas de ping-pong ya olímpicas, chinas. Ábrete otra de etiqueta azul. No, ya va, y siempre a Petrus o Bella Sicilia o es otra cosa. ¿Cuánta plata? No, ya va, no sé, Petrus puedo haber tomado 67, que es mi año, que me regaló una botella 67. He tomado 80, 82, 85, el 90, 95. O sea, ya va, tengo Petrus de añadas excepcionales. Y entonces, bueno, ese personaje fue importante haberle cocinado. Me siento orgulloso además porque él me pidió que quería comer como un restaurante 3 estrellas. Y me dijo, ¿qué se necesita para eso? Le digo, bueno, además de cocineros, también necesitas una vajilla bella, unas condiciones de comedor. Y él armó todo. Te la puso bombita. Armó todo. Y me dijo,
quiero este cocinero, y quiero a esto, y quiero a esto, y quiero a esto, y quiero a esto. Entonces yo llamé a todos, pana, este señor quiero trabajar con que tú vengas para acá. No, que, bueno. Le conviene también. Conviene. De hecho, hay una historia buenísima. Bueno, la voy a decir aquí porque sí. Dale. Carlos, yo iba a buscar a Carlos García. Ok. Carlos, Diego quiere que trabaje con él. Coño, nada, pero estoy aquí, yo estoy en alto, Pablo. Coño, no, yo no puedo. Pana, Carlos, Diego quiere que trabaje con él. Lo buscó y fue muy loco porque Carlos tenía un socio. Tenía un socio importantísimo también. Muy importante. A él también le cociné en su casa en República Dominicana. Ok. En la Romana. Y en su yate. Ok. Qué rico, ya va. Qué rico cocinar para gente que tiene power. Ok. Porque además no hay límites. No hay. Y bueno, nada, ahí lo convenció. Y cuando se vino a trabajar con nosotros, él le mandó un regalo a su socio. Y el socio le dijo, no, yo no puedo aceptar este tipo de cosas. O sea, imagínate la magnitud del regalo. Sí, yo no puedo aceptar este tipo de cosas. Pues esto me involucra con un personaje que no quiero estar involucrado. Yo quiero a este personaje muchísimo, Diego, de verdad. Lo aprendí a querer mucho, mucho. Con todo y que me votó 2 veces. Soy la única persona votado de esa casa 2 veces. Pateado 2 veces, pero me volví a decir, no, claro, no, reencauchado. Sí, tuve el privilegio de trabajar en lugares como Le Gourmet, que tampoco tenían límite. Sí, ahí no había límite porque era un restaurante que estaba dentro de sus números con una pérdida importante. Hay restaurantes hoy en día en los hoteles que puedan funcionar como funcionó Le Gourmet. No lo creo que, bueno, a lo mejor algún restaurante, alguien me dijo por ahí que, por ejemplo, en Undici no hay ni merma ni inventarios. Carajo, qué rico. Sí. Qué rico, no sé quiénes son los dueños, no tengo idea. No sé. Pero eso me lo dijo alguien que trabajaba ahí. Me dijo, no, ahí no hay mermas ni inventario. Bien, bueno, o sea que dale para adelante. Dale, ahí hay ingredientes y tú sí, exacto. Mira, bueno, hoy en día puede haber de todo. Caracas siempre, siempre ha sido, Caracas no es así ahorita. No, chicos. Caracas siempre ha sido así. ¿Y las escuelas de cocina, Tomás, para ir cerrando? Las escuelas de cocina, ok. Tengo el chance de haber abierto varias escuelas. Soy fundador del SEGA, que es el Centro de Estudios Gastronómicos, que lo hablamos hace un rato. El SEGA nos tatuó, el profesor Lovera. Nos tatuó. Sí. Nos tatuó ahí. Había una frase que a mí me encantaba de él: así queda así. Ok. O sea, lo que está bien no se cambia. Listo. Eso para mí es lo que está bien no se cambia. Abrí el CBCG, fui fundador del CBCG, Centro Venezolano de Capacitación Gastronómica. En Chuao. No, eran las Mercedes cuando lo abrí. Hoy es en Chuao. No, yo no sé, creo que cerró, Yo creo también que cerró. Tania era la enóloga de ese lugar. Estábamos, habíamos varios cocineros. Y bueno, nada, nos tocó darle clase. Hoy en día, por ejemplo, yo le di clase a Nelson Méndez. Yo fui profesor de Nelson Méndez, eso es muy loco. Y además Nelson lo regañaba muchísimo. Nelson, espero que ya hayas arreglado esas cosas. Nelson era una vaina, era un cocinero ya con trayectoria que lo mandaron a hacer un curso. Y bueno, enseñamos a Nelson algunas cosas. ¿Las escuelas hoy en día están funcionando? Fíjate algo, yo recientemente acabo de estar en una graduación, he estado en varias graduaciones de la Mariano Moreno. Valga la cuña aquí, creo que se están volando. Están levantando el nivel. Pero ya se están volando. En la última que fui, hace 2 semanas, nos sirvieron cocina venezolana que me dio hasta envidia. O sea, ya me dio envidia lo que hicieron esos chamos. Bien. De hecho, una de las cosas que le dije, espero que consigan trabajo a algún lado, que no se vayan, porque con este nivel que ahora conocen y manejan, pana, con una parrilla, donde habían los sabores de la parrilla, guasacaca, yuca, pana, pero de una manera manejada. No, yo creo que sí, en un determinado momento, incluso yo hice uno de estos episodios de la Mariano Moreno. Bueno, porque hubo un derecho a réplica. Yo dije, coño, que las cocinas estaban fallando muchísimo. Las escuelas estaban fallando muchísimo. Tuvimos esa buena conversación allá con los directores, con Luis Müller. Y llegamos a un bonito acuerdo. Y ese bonito acuerdo es que están trabajando para lograr... Lo están logrando. Yo no sé si de la manera correcta, yo no sé si eso es lo correcto. Crear ahora monstruos gastronómicos. O sea, personajes que... O sea, yo creo en lo que hacía el INSE.
Sí, sí. Yo también. El INSE enseñaba técnicas de cocina. No enseñaba recetas de cocina. No, pana, las recetas no hay que enseñarlas. Yo se lo dije a Enseñaba Müller en técnicas Quecho, se lo dije en de ese cocina. programa. O sea, si tú aprendes a manejar el fuego, aprendes a manejar el vapor, aprendes a manejar el Técnica. hervor, aprendes a manejar... Técnica. Tú después te dices pollo canasta y sabes que está frito y que tiene una Técnica, crocante y hermano, que sencillo. tiene una temperatura. Ahora, listo. enseñar una receta es muy... o sea, yo siempre digo, es paja que me enseñes una receta, porque cuando yo vaya para tu restaurante, tú me vas a tener una receta diferente a la del restaurante del otro. Y entonces yo voy a decir, coño, pero es que yo lo aprendí en la escuela así, pero Tomás me enseñó así. Intento darles la información a todos los cocineros con los que he trabajado por 40 años, bueno, en los últimos 20, que digamos me ha tocado ser como el chef y Claro. he intentado que aprendan, o sea, no importa, podemos seguir haciendo esto así, pero esto tiene una receta originaria. Exacto. Y es esta. No le vayas a poner crema de leche a la carbonara, es así, no, pana, No le pongas crema de leche a la carbonara, ni le pongas crema de leche al risotto. Exacto, por favor. Ahora, funciona muy bien. Funciona muy bien, porque además creo que Primi, y ahí le debemos, y esto puede ser hasta una buena discordia aquí, le debemos mucho a Jean-Paul Coupal. Sí, claro. Lo odia el 99% de la gente del planeta, Ajá. sobre todo los venezolanos, pero le debemos demasiado a Jean-Paul Coupal. Jean-Paul Coupal inventó el risotto con crema de leche. Y Primi hizo risotto de todo lo que se le ocurrió con crema de leche y todo el mundo le fascinaba. De hecho, ahora es un conflicto cuando no le pones crema, porque te dicen que eso no es risotto. Exacto. De hecho, acabo de entrar en un conflicto ahorita porque mi jefe de sala o el gerente del lugar, un tipo que ha trabajado en buenos lugares como Vizio, o sea, lugares donde se hace el risotto de verdad, necesitamos montar un risotto, tal. Le digo, coño, man, es muy caro montar un risotto de verdad. O sea, mantequillado con mantequillas de verdad, con arroz arbóreo, con Claro, el ingrediente correcto, es muy costoso para claro. un lugar como este. Pero vamos a hacer una cosa, yo te hago un arroz, que le ponemos arroz cremoso, le pongo un poquito de crema y un poquito de queso para cremarlo. Claro. Y hago un arroz de marisco cremosito, pana, rico. Tú llamas cremoso de arroz o arroz cremoso de... Y le pongo crema y queda divino, y queda divino, porque sí. Además hay otra cosa, hay la manera correcta, pero si queda divino, queda divino. No importa cómo se logró. Entre el mundo, o sea, entre gustos y sabores. Porque nosotros lo único que tenemos que hacer es que la gente esté feliz con el trabajo que hacemos. Ya está, y que la gente disfrute. El fin no justifica los medios. Tomás, gracias, nos fuimos de palo, pero es que esto merece 2, 3, 4. Vamos a hacer para la otra, quedó ahí. Hay capítulo 2. Hay tantos cuentos del señor Tomás Fernández que podemos hacer. Yo creo que la historia gastronómica de este país y de otros también. Sí, vale, sí. Además aquí ha pasado cosas. Muchas. Víctor siempre dice que él va a hacer un libro que se va a llamar Así se comía Caracas. Pero que lo haga de una vez, ¿oíste? No, está esperando como que sucedan algunas cosas. Okay. Van a pasar algunas cosas, de hecho, gastronómicamente muy pronto. Bueno, Tomás, gracias enormes por esto. Y como siempre digo, suscribirse, activar campana, mandárselo al vecino, a la abuela, mandárselo a la gente que le cocinó. Que se mueva para que el pana... Claro, porque aquí tiene que venir gente de este nivel a echarnos estos cuentos, entonces siempre activar y siempre estar bien informado de todo lo que es la gastronomía. Me dio tos. Gracias totales.